Hola, buenas tardes. Hola, Delfi. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿Cómo les doctor. va a todos? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Muy bien, tardes. gracias. Todo muy bien. Delfi, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Cuántos mensajes recibiste de alumnos que no habían entendido algún tema? ¿Cientos, 120, 130? Casi, mira. No, Buah, ninguno. No me ha buah. llegado ninguno. Bueno. Les voy a Van a dejar creer. nuevamente mi correo por escrito por si no lo tienen, que quizás ese es el motivo, pero bueno, se los dejo por escrito para la próxima, por si necesitan algo, cualquier cosa, ya saben, me escriben. Perfecto. De todas formas, esta sería la última. El final, como todos ya sabemos, es el 8. En cada comisión, en el curso de la semana que viene, le van a dar los horarios y los Zoom correspondientes. Y después el recuperatorio es a la semana. Ya todo eso más o menos lo conocen. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración antes de comenzar? Más allá que, por supuesto, al final también tenemos un tiempo para que hagan preguntas. Sí, yo molesta. Sí, no, ¿cómo estás, Alicia? Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es específica sobre el recurso de aclaratoria. No entendí bien leyendo en un diccionario jurídico el comentario que hizo o la postura que tiene Melando Waps sobre que no lo considera un recurso, porque en sí modifica, él dice que modifica en definitiva la sentencia. No entendí muy bien por qué la modificaría, si no la termina modificando, o sí. A ver, como en varios temas, yo te diría casi en la mayoría, siempre vamos a ver a lo largo de toda la carrera que generalmente hay 3 puntos de vista. El máximo, el mínimo y el del medio. El positivo, el negativo y el neutro, como todo. Entonces, no hay un sistema muy pacífico o unánime que diga, estamos pensando en la aclaratoria, que sea un recurso. Por eso, para mucha parte de la doctrina, lo entiende como remedio. Más puntualmente, la que habla de recurso dice, el recurso es volver a recorrer el curso ya andado. Y en la aclaratoria esto no se da, porque únicamente el juez lo que podría no es recorrer nuevamente el camino, recurso, vuelvo a hacer el curso, sino corregir algunos errores totalmente formales. Entonces, para una parte de la doctrina, como bien citas, Alicia, no es un recurso propiamente dicho, porque a esto se le entiende aquel donde el juez o el órgano superior puede cambiar, modificar, variar, anular la decisión. En cambio acá, como sabemos, 166, inciso 2, la aclaratoria solo sirve contra cualquier resolución, pero a los efectos de corregir un error material, no cambiar el monto, corregir el error material. Es decir, si dijo 100, era 100.000, no si es 387. Ya ahí no es aclaratoria, porque no entra dentro del concepto de error material. Así seguimos, que también sobre aquel tema que no ha sido subsanado o no ha sido resuelto, tampoco sería dentro de este criterio de la doctrina un volver al curso, porque el juez no dijo nada.
Y por supuesto que el tercer aspecto de la aclaratoria es aquel concepto oscuro, que también es una figura muy limitada. Yo poco les decía, como un simple ejemplo, Alfonso en vez de Alfredo. Por eso, pero viene bien tu acotación, Alicia, pero ya vamos a ver que a lo largo de toda nuestra carrera van a ver que generalmente hay 2 o 3 posturas. Hay en muy pocos temas donde es unánime. Nosotros acá en la cátedra y fundamentalmente en este comienzo de muchos de ustedes de la carrera, tratamos de respetar porque el código nos da una serie de pautas para entender, y en la aclaratoria en particular, acordate que ni siquiera está en el acápite de recursos. A partir del 238 estamos viendo la revocatoria o reposición, pero aclaratoria concretamente está en un capítulo distinto que es de sentencia, 166. Lo que esto hace que mucha doctrina llegue a considerar que no es un verdadero recurso. De todas formas, te reitero, nosotros a los efectos en este primer avance lo damos como recurso y lo tenemos en la unidad 14. ¿Vale? Sí, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra? Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Lucy? Bien, todo bien. A mí me quedó una duda con respecto a las sentencias que había hablado de que se conceden libremente o en relación. ¿Tienen los mismos efectos? A ver, ahora lo repasamos, porque la idea de esta charla es hacer un repaso de todo lo visto y después abocarnos al recurso extraordinario provincial. Entonces, cuando entremos en ese repaso, yo te lo aclaro bien, Lucy. ¿Vale? Perfecto. Sí, cómo no. Muchas gracias. ¿Alguna otra? De todas formas, reiteramos, nos quedan los 10, 15, 20 minutos finales. Para cualquier pregunta que ustedes consideren necesario, me lo hacen, o durante la charla la escriben y Delfina lo va anotando y al final lo lee. Eso como prefieran ustedes. Lo importante es, en el caso de duda, hagan la pregunta ahora, porque ya el 8 no es una clase o una charla para preguntas, es para que ustedes se expongan. Entonces es preferible hoy hacer una pregunta y de última ponerse rojo que el día 8 empezar con las dudas. ¿Está? Hola Martincito, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿bien vos? ¿De vacaciones? ¿Todo bien? Más contento. Bien. No creo que muy contento, pero bueno, son las reglas, ¿qué va a ser? También me falta, no sé si está el otro ayudante alumno. Bueno, no lo veo, por eso puede estar en otra pantalla. Arrancamos. Recordemos, concepto de recurso al solo efecto de que tengan una claridad de cuál es el concepto y las distintas bolillas o unidades que uno toca con solo este concepto. Habíamos dicho, acto procesal, en virtud de cuál la parte que se siente afectada, agraviada de una resolución judicial, que es lo único que te puede afectar, dentro del plazo y con las formalidades de ley, le solicita al que la dictó o a uno distinto y superior que la revoque, anule, case, varíe, parcial o totalmente. Por supuesto que esto ustedes lo tienen en el Power que tenemos en la cátedra y fundamentalmente en la orilla esta que estamos hablando. Y acá me acordé de algo porque el jueves pasado se me olvidó. En el campus hay una encuesta que se hace cada 4 meses para los alumnos. No es obligatoria y es anónima. Entonces, es un lugar muy interesante
para volcar las quejas, alguna debe haber, y para premiar a aquel docente que se ha comportado con ustedes de una forma brillante. Entonces, utilicen ese sistema. Les pido por favor que hagan las encuestas, porque eso ayuda a la facultad, a la materia, al docente y hasta a ustedes mismos para corregir los errores, para no volverlos a cometer, para ver en qué podemos mejorar. Todos necesitamos todos los días mejorar algo. Bueno, sin su ayuda, vuelvo a decir, no es obligatoria. Segundo, es anónima. Entonces, no, si dicen Vaso es un desastre, nadie se va a enterar que lo dijeron, pero tienen la oportunidad de decir. ¿Por qué? Para que Vaso se corrija. Si Vaso es impuntual, si Vaso no da la clase bien, si no es claro como ustedes pretenden. Bueno, si nadie me lo dice, máxime que ahora con este sistema donde hemos perdido un poco la presencialidad, entonces la única forma, vuelvo a decir, que la cátedra, los docentes, la facultad podamos mejorar es con su ayuda. Es anónima y no es obligatoria. Entonces yo les pido que hoy, mañana, cuando puedan, dedíquenle, no son más de 5 o 7 minutos, pero nos ayuda a todos y es una forma de ayudarse a ustedes, porque si hay algún error y nosotros los mejoramos, evidentemente los que reciben esas mejoras son ustedes. ¿Estamos? Les pido por favor que lo recuerden, nada más. Volvamos. Entonces habíamos dicho el concepto de recurso. Y el origen del recurso, yo les había dado una palabrita, falibilidad humana. Es decir, el juez o el órgano jurisdiccional correspondiente que está compuesto por hombres, se pueden equivocar, perdón, que están compuestos por personas, no por hombres. ¿Se puede equivocar? Por supuesto que nos podemos equivocar. Entonces, ¿cómo hace el sistema para ante ese eventual error, equivocación por parte del órgano jurisdiccional poderlo solucionar? A partir de ahí nace la idea de recurso. Volver a ver, rever lo ya visto. Y sin quererlos cansar, esto no tiene mucha historia dentro de la historia de la humanidad. Porque si ustedes piensan que hace 400, 500, 600 años, quien nos dirigía podía llegar a ser en el mundo, desde un tirano a un dictador a un rey, eso nunca se equivocamos. Y si de aquí recibimos el aporte eclesiástico, el Papa era el representante de Dios, tampoco se equivocaba. Eran sistemas donde la posibilidad de error se encontraba muy, muy limitado. Entonces esta idea de poder rever, de admitir la equivocación, tiene poco tiempo dentro de la historia de la humanidad. A partir de la admisibilidad del error, comienza la idea de recurso. ¿Estamos? Falibilidad humana, ¿cómo lo subsanamos? Y a partir de ahí charlamos en algún momento, nuestras primeras charlas en este aspecto, de que los recursos se dividían en dos grandes ramas, ordinarios y extraordinarios. Y para esto no solo teníamos presente el programa, sino nuestro Código de Procedimiento Civil y Comercial, que es nuestra guía. En esta materia, recordamos, código, ya empezamos a utilizarlo como un material indispensable, máxime para esta segunda parte. Y dentro de los ordinarios, habíamos conocido, nombrado, estudiado 5. 2 que por tener determinadas características, recurso, remedio, aclaratoria y revocatoria o reposición. Este último 238 comienza, la aclaratoria en el 166.2. Y las características comunes por el cual la doctrina en la práctica son todos recursos.
La doctrina lo llamaba recurso y remedio, es porque se interponían ante el mismo que dictó la resolución que nos sentía afectado. Recuerden que desde que comenzamos el proceso, que el proceso es un conjunto de actos interconectados entre sí, recordar la definición de proceso, todo era motivado fundamentalmente en materia civil por la parte. No es que se actúa de oficio. El actor presenta la demanda, el juez recibe la demanda y va a correr traslado, es decir, va a dictar una resolución judicial que la conocemos con el nombre de providencia simple, mediante el cual va a ordenar que todo lo dicho por A córrase traslado a B. Principio de contradicción, principio de bilateralidad, escuchar las dos campanas. Y que era el oficial de justicia, oficial notificador, ahora ya empezamos a cambiar con la virtualidad y todos medios electrónicos. Se le notificaba a B y B después de un plazo contestaba. Cuando contesta, el juez vuelve a dictar otra resolución. Entonces, dentro del proceso, cualquier afectación, cualquier perjuicio, cualquier error que pueden cometer las distintas resoluciones que se dictan a través del proceso, teníamos las herramientas. Mientras que la aclaratoria funcionaba contra todo tipo de resolución judicial, dentro de los 3 días, en forma fundada. La revocatoria o reposición también es dentro de los 3 días, también es fundada, también se interpone y la resuelve con el mismo que dictó la resolución. La revocatoria o reposición únicamente procede contra providencias simples, más o menos. ¿Estamos? Avanzábamos. Y si bien teníamos una revocatoria con apelación en subsidio, tratamos de ver primero el recurso de apelación, que es aquel recurso que se interpone, por supuesto, en forma escrita, dentro de los 5 días, no a los, dentro de los 5 días. Y este recurso, a diferente de los otros, si bien lo interponíamos, lo dejábamos ante el mismo que dictó la resolución, sabemos bien que lo va a resolver un órgano superior y distinto, que sabemos que es la Cámara. Ahora bien, el recurso de apelación no se interpone fundado. Esto no significa que no va fundado, no se interpone fundado. Y ahí le aclaro un poco a Lucía, que entramos en este tema, como todo recurso de apelación se concede con formas y con efectos. Se concede con formas o con efectos. Hablábamos de los efectos en principio, que era más fácil: suspensivo, devolutivo o diferido. El suspensivo es el que suspende el efecto, el cumplimiento, la exigencia de la resolución apelada. Entonces yo siempre digo groseramente, el juez dice pagar una sentencia de donde ordena pagar un palo verde, me lo conceden el recurso de apelación con efecto suspensivo. ¿Tengo que pagar el palo verde? No. El recurso de apelación se interpone contra toda resolución judicial. Si bien hablamos de una sentencia, es toda resolución judicial. El efecto devolutivo es justamente lo contrario. Pese a la concesión del recurso, no suspende el cumplimiento de la resolución que nos causa agravio. Volviendo al caso anterior,
dicen que tengo que pagar un palo verde, me lo conceden con efecto devolutivo. ¿Tengo que pagar el palo verde? Sí. Y el tercero de los efectos era diferido, que se da muy, muy excepcionalmente, y esto tiene su origen donde antes quizá la Cámara del juzgado de primera instancia estaba a 1000 kilómetros, estaba a 800 kilómetros, estaba a 2000 kilómetros. Recuerden que el código tiene más de 150 años más allá de sus modificaciones, entonces muchas de sus normas han quedado desactualizadas, máxime ahora con la virtualidad. Pero eso es el tercer efecto. Y las formas, los recursos de apelación cuando se conceden con formas y con efecto. Una de los efectos y una de las formas. Las formas son dos, en relación o libremente. Y a los efectos de esta primera introducción al recurso de apelación o a las vías de impugnación, yo les había simplificado el camino y dicho que siempre que se apele, es decir, siempre que se interponga un recurso de apelación, no cualquier recurso, recurso de apelación, sobre sentencias definitivas de procesos ordinario o sumario, no cualquier resolución y no cualquier proceso. Sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario siempre se va a conceder libremente. Es decir, que cuando apelo cualquier resolución judicial, providencia simple, sentencia interlocutoria, sentencia homologatoria, que no son definitivas, va a ser en relación. Y cuando apelo una sentencia definitiva de un proceso sumario, de un proceso ejecutivo, que no sea sumario o ordinario, perdón, sino sumarísimo, siempre va a ser en relación. ¿Por qué? Únicamente se concede libremente cuando se apela sentencias definitivas de ordinario o sumario. Ahora bien, ¿queda un poquito más claro, Lucía, con esto? Sí, sí. Perfecto. Igual seguimos avanzando. Ahora bien, ¿qué significa libremente y qué significa en relación? Porque lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando con el código, son los pasos, los procedimientos. Entonces, cuando me lo conceden en relación, ¿cuál es el procedimiento que establece el código para que oportunamente lo revise la Cámara y corrija, anule o confirme la resolución apelada? Concedido el recurso de apelación en forma, en relación, dentro de los 5 días, el apelante o los apelantes, sabemos que en el proceso hay bilateralidad de parte, dentro de los 5 días de concedido, no de interpuesto el recurso. Ya ahora tenemos que usar una terminología apropiada, ajustada. Dentro de los 5 días de concedido, él o los apelantes tienen que fundar ese recurso, porque habíamos dicho que el de apelación se interponía sin fundamento. Y es más, habíamos dicho que el fundamento es la explicación técnica, jurídica, fáctica, señalando el agravio, el error, la inconsistencia, el desajuste, el defecto,
que contenía la resolución que me causa agravio. Por eso en algún momento creo que, no sé si fue Mirta o Alicia, me habían preguntado qué es el recurso desierto. Cuando el obligado a presentar la fundamentación, que en este caso se llama memorial, no lo hace, el recurso se considera vacío. El término jurídico es desierto. ¿Por qué? Vos te quejaste por algo, tenías que explicarme cuál es tu queja y no me la explicaste. Tenías que fundar tu recurso y no lo fundaste. Entonces, cuando es concedido en relación, dentro de los 5 días de concedido, él o los apelantes fundan, explican, detallan, pormenorizan, desde el punto de vista fáctico y jurídico, técnico, en qué consiste el error, fundamentación que se llama memorial. ¿Qué va a hacer el juez? Porque cuando es concedido en relación, el expediente sigue en primera instancia. Y como sabemos que por principio general, el juez de todo lo que dice A, córrase el traslado a B. ¿Qué va a decir la resolución judicial consiguiente o posterior a mi presentación del memorial? Del memorial presentado por A, córrase traslado a B, que también es por 5 días. Contestado el memorial por B o vencido el plazo, recién ahí se remite a la Cámara. Por supuesto que si no presentó la fundamentación, no se va a remitir a la Cámara si no hay nada que explicar. El recurso se considera desierto. ¿Y cuál es el efecto de un recurso desierto? Que queda firme la resolución apelada. Tenemos que estudiar, pero también tenemos que razonar lo que estamos hablando, porque el examen van a ser preguntas siempre fundadas en el estudio de ustedes, pero hay que razonar. Entonces yo les puedo preguntar, o cualquier docente, ¿cuál es el efecto de un recurso desierto? Y cualquiera puede pensar, pero este es un homicida, mirá la pregunta que me está haciendo, me quiere matar. No. Simplemente con todo lo explicado en clase queremos que razone. Hay una resolución que me causa un agravio, interpongo un recurso. Entonces, al interponer el recurso, esta resolución, como en la mayoría de los casos, salvo excepciones, tienen efecto suspensivo, no hay que cumplirla. No queda firme, porque sabemos que una resolución queda firme cuando hemos agotado la vía recursiva o bien se ha vencido el plazo sin que nadie se queje. Volviendo, la resolución que yo apelo, porque me causa un agravio, no la fundo. El recurso se llama recurso desierto. Y el efecto es que queda firme la resolución que motiva el agravio. Para que diga el alumno qué es un recurso desierto y cuál es el efecto. Se contesta con no más de 10 palabras. Por supuesto, hay que saber las 10 palabritas. ¿Estamos? Sigamos. Cuando es en relación, se funda dentro de los 5 días en primera instancia, de la fundamentación se corre traslado y luego el expediente va a Cámara. Recién ahí ingresa a Cámara. Como sabemos que nuestra excelentísima Cámara tiene 3 salas, se sortea en qué sala va a intervenir y después, radicado en la sala
quién vota en primer término, quién vota en segundo término y quién eventualmente podría votar o debería votar en tercer término. Mientras que cuando es concedido libremente, siempre estamos pensando en el recurso de apelación. El procedimiento es distinto. Recordemos, libremente sentencia definitiva de ordinario o sumario. Una vez concedido, primero tengo que interponer el recurso, que en algún momento dijimos, para interponer un recurso de apelación más allá de los datos personales del expediente, como no se interpone fundado, que causándome agravio irreparable, el origen del recurso es el agravio, y el agravio es cuando no me dan lo que yo quiero. Si me dan lo que yo quiero, no hay agravio, y si no hay agravio, no hay recurso. Si te están dando lo que vos querés. Entonces, cuando no te dan lo que vos querés, es agravio. Que causándome agravio la resolución, dijimos que el recurso de apelación procede contra toda resolución judicial, que causándome agravio la resolución de Fogastal, interpongo recurso de apelación. Nada más. Eso es interponer un recurso. Volvemos, lo concedían con formas y con efectos. Estábamos pensando que cuando era libremente, una vez concedido, el juez se desprende automáticamente de las actuaciones. Se desprende, es decir, que se remite al superior, se remite a la Cámara, porque sabemos que el superior del juez de primera instancia civil y comercial es la excelentísima Cámara en lo civil y comercial. Y al igual que en el anterior, si es la primera vez que entra, que va a la Cámara, se sortea sala. Si es la segunda vez, no, porque siempre se repite la sala que cayó en la primera. Entra a la sala, y la sala, que sabemos que la sala es un órgano que conforma la Cámara, te notifica, te avisa, la palabra correcta es notifica, digo avisa para que ustedes recuerden la imagen, pero no es esa palabra la que hay que usar, porque en algunos exámenes me dijo, me avisa, no, está mal, no doctor, pero usted dijo que me avisa. Bueno, vuelvo a decirlo, avisa es al efecto de llamarle la atención, me notifican. Y él o los apelantes, dentro de los 5 o 10 días, ordinario o sumario, ordinario es 10, sumario es 5, presenta la fundamentación. Fundamentación que se llama expresión de agravios, que va a ser la sala o la Cámara de la fundamentación de agravios de A, córrase traslado a B, por el mismo plazo, si es ordinario es 10, si es sumario es 5. Y recién comienza el estudio de este recurso cuando contesta la otra parte o se encuentra vencido el plazo para contestar. No es obligación ni contestar el memorial ni contestar la expresión de agravios, pero nosotros tenemos claro que dentro del proceso no hay obligaciones, sino está la carga de la prueba. Goldsmith. Yo lo hago porque me conviene, porque si no el juez, si no la Cámara, escucha una campana sola, y al no escuchar la mía, en una de esas presupone que yo estoy aceptando el criterio de la otra. Entonces uno hace determinados actos procesales en razón de carga de la prueba. No hay obligación. La Cámara, sin la contestación del memorial, lo va a estudiar igual. No va a estudiar la Cámara cuando el recurso es desierto. ¿Vamos? Y acá le agrego una cosita más que creo que la vez pasada no la hablamos. La Cámara no va a estudiar todo el expediente. Va a estudiar
los únicos acápites que yo marqué como agravio, marqué como erróneos, marqué que me perjudican. Es decir, dentro de la expresión de agravios o memorial, dentro de la fundamentación, yo voy a explicarle al superior, a mi entender, a mi saber, qué puntos de las resoluciones son erróneas, que deben cambiarse, que deben modificarse, que deben anularse. Pero no todo el expediente, salvo que el apelante haya mencionado todos los puntos del expediente. Porque esta puede ser una pregunta. ¿Cuál es el alcance de la Cámara en un recurso de apelación? Únicamente los puntos que han sido motivos de agravios por el apelante. Creo que se entiende bien. Si la Cámara dictó resolución sobre 5 temas y a mí únicamente me afectaron, me agraviaron 2, se supone que los otros 3 temas yo estoy de acuerdo. Y si yo estoy de acuerdo, la Cámara no lo puede, porque la Cámara entiende en los puntos de agravio, no en todo el expediente, salvo que el agravio sea todo el expediente. ¿Estamos? Bueno. Tengo una pregunta. ¿Cómo no? En el caso en que esta expresión de agravios no se haga, el recurso también puede quedar desierto, ¿no? Digamos, ¿es aplicable al memorial y a la expresión de agravios o es solo una? Sí, correcto. Se llama recurso desierto tanto en uno como en otro caso. Ahora retrocedemos un poquito y nos vamos al recurso de reposición con apelación en subsidio o revocatoria con apelación en subsidio, recordando fundamentalmente que la revocatoria procedía contra providencia simple dentro de los 3 días. Pero también tenemos claro que la interposición de los recursos no suspende los plazos hasta que lo concedan o lo rechacen. Pero mientras el juez demora en resolver una revocatoria, pueden pasar 10, 15, 20 días. Entonces, como para cualquier defensa, todos los plazos comienzan a correr a partir del día subsiguiente a la notificación. Principio general que ya hemos visto. Y no solo eso, sino que también dentro del principio de economía procesal, el carácter o subcarácter eventualidad, sabemos que todas las defensas se deben interponer en forma conjunta y no subsidiaria. Y yo acá siempre, para darles un ejemplo, para que tengan mayor claridad, les recuerdo cuando el demandado es notificado por una demanda, lo tenemos en la bolilla 5 o 6, puede hacer varias cosas. En definitiva, son 5 actos procesales. Puede no contestar, lo que podría llegar a ser la contumacia o rebeldía, podría allanarse, pero hay 3 que si decide lo tiene que hacer en forma conjunta, por el principio de eventualidad del de economía procesal, que es contestar la demanda, reconvenir y oponer excepciones. Siempre aplicando ese principio. Volvemos a la revocatoria con apelación en subsidio. Entonces, sabiendo que todas las defensas se interponen en el mismo acto y que la interposición del recurso no suspende los plazos y que el juez en la revocatoria puede o no acogerla, puede o no aceptarla, y que el día que me resuelva la revocatoria podría estar vencido el plazo para apelar, porque si el recurso de revocatoria no me lo resuelve en 24 o en 48 horas, estaría vencido los 5 días. Y si está vencido los 5 días, no puedo poner
apelación, es decir, no puedo lograr que un órgano distinto y superior recurso, relea, revea, vuelva a analizar la resolución que me causa agravio, esta queda firme. El sistema procesal nos da dos herramientas en un mismo plazo: interponer la revocatoria, fundarla, y en el punto subsiguiente interpone apelación en subsidio. Dentro de los 3 días, la apelación no va fundada y segundo, ya estaría fundada por el fundamento de la revocatoria. Entonces, si el juez resuelve rechazar la revocatoria, me va a tener que conceder la apelación y vamos a tener la posibilidad que otro órgano distinto y superior pueda llegar a corregir el eventual error que señalamos en la providencia, que motiva el agravio. Si el juez la corrige, yo voy a desistir, porque si ya me lo corrigió, ¿para qué voy a querer que vaya a cámara si ya está corregido el agravio? Código, código más código. Yo no les invento nada, no creo nada, simplemente repito código y la bibliografía que estudio a tales fines y efectos. Y por último teníamos el recurso de queja por apelación denegada. Porque siempre que hablamos del recurso de apelación decimos el juez me lo concede con formas y efectos. Y si no me lo concede, ¿pero cómo no te lo va a conceder? Es que la idea del recurso parte del error. ¿Puede un juez equivocarse? Y puede. Entonces el sistema nos da remedios, nos da vías para, ante la eventual posibilidad de un error humano, sea corregido. Entonces, si el juez erróneamente nos rechaza un recurso de apelación, dentro de los 5 días del rechazo, me presento en forma autónoma ante el superior, la Cámara. El recurso de queja por apelación denegada se presenta en la Cámara. Se interpone, se presenta dentro de los 5 días debidamente fundado, debidamente explicando, razonando, detallando, analizando, mostrando cuál es el agravio y en qué consiste el error. Habíamos dicho que este tipo de recurso es autosuficiente, por lo cual teníamos que con la fundamentación agregar algunos elementos, porque el expediente iba a estar en primera instancia y yo presentaba este recurso en la Cámara. Entonces, para que la Cámara pueda analizar el yerro, el error del juez de primera instancia, no concederme el recurso, iba a acompañar la resolución, la copia, la interposición de recurso demostrando el error. Todo esto lo tienen también en los PowerPoint y por supuesto que tienen a los ayudantes alumnos para colaborar con ustedes. ¿Estamos? Y con esto habíamos completado los recursos ordinarios. Quizá para terminar, ¿y qué puede hacer la Cámara? O sí o no, siempre son dos cosas. O conceder la queja, entonces le iba a ordenar al juez que me conceda el recurso con las formas y efectos que correspondiere, o no conceder la queja o rechazar la queja, con lo cual el efecto de un rechazo, de un recurso de queja por apelación denegada, la pregunta tiene 15 palabras, se responde con una sola. Queda firme la resolución que me deniega el recurso. Si yo únicamente me quejé
porque no me concedió el recurso de apelación, no porque no me resolvió el fondo de la cuestión, sino porque no me concedió. Entonces, si la Cámara acepta la queja, le va a ordenar al juez que me conceda el recurso. Si la Cámara rechaza la queja, queda firme la resolución que me rechaza el recurso. ¿Están más o menos? Y ahora entramos un poco, ya después de casi 45 minutos, a la charla de hoy. Recurso extraordinario. Y ahí le voy a pedir, por favor, a Delfina que nos vaya acompañando los PowerPoint para que ustedes vayan viendo, si los tenemos a mano. Alfonso, no estoy como host hoy. Si ¿Cómo? quiere me puede poner a mí como anfitriona. No estoy como anfitriona en este momento. Creo que está ¿Soy usted. yo el anfitrión? Creo ¿Soy que yo sí. el anfitrión? ¿Sí? Creo que sí, Es que sí. no ¿A sé. usted le permite compartir pantalla? A ver, vamos a ver. El anfitrión figura. No, está como anfitrión Aspeitía. ¿Como anfitrión a quién? Que figura como anfitrión Jazmín Aspeitía. Bueno, Jazmín no está. Doctor, acá estoy. No sé cómo se hace. Recién me doy cuenta que soy la anfitriona. Hola. ¿Cómo Jazmín, hago? si seleccionás en el listado de alumnos y apretás el nombre del profe, te va a poner como designar anfitrión. Apretá el Fíjate en el nombre listado. de A Delfina. Acá. De Delfina A Reta, Delfina, por sí, favor. Delfina. Y a los tiene a mano, los colaboramos con ella. Ahí está. ¿Pudiste? Ah, está perfecto. Gracias, Jazmín. De nada. Estamos cerca ya. Acá tenemos recursos extraordinarios. Un segundo, repasemos. Estamos en los ordinarios. Vimos todo. Entonces, va la Cámara. ¿Qué pasa si la Cámara, excelentísima Cámara de Apelaciones, o bien Tribunal de única instancia, por ejemplo, sabemos que en materia laboral, recuerden el cuadrito que vimos, organización judicial, allá hace varios años, bueno, habrá sido un mes y medio o dos. Recuerden, imagínenlo y vean que del Tribunal de Trabajo directamente nos íbamos a la Suprema, Tribunal de única instancia. Entonces, teníamos una sentencia definitiva de estos organismos, porque si bien lo vamos a leer, recuerden que sentencia definitiva es uno de los requisitos fundamentales para interponer un recurso extraordinario, que lo íbamos a interponer en un lado, en la Cámara o en el Tribunal, y los va a resolver un órgano distinto y superior, que ya sabemos que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿dónde lo vemos? Del 278 al 303. Como es el tribunal de única o última instancia, se presentan en la Cámara o tribunal de única o última instancia. En este caso sería un tribunal de trabajo. ¿Quién lo resuelve? La Suprema Corte de Buenos Aires. Y se limitan, un poco acá, a no ya cuestiones de hecho, el juez interpretó mal, el juez no leyó la declaración de los testigos, el juez no contempló lo que dijo los peritos, sino acá lo que se persigue con los recursos extraordinarios es que el juez cumpla la ley, que la sentencia puede estar violando la ley o la interpretación que se haga de la ley. ¿Estamos? ¿Podemos pasar a la otra, Delfi? Entonces, como vimos en el primer cuadro de recursos, los recursos extraordinarios son de tres tipos o tienen tres vías.
inaplicabilidad de ley, nulidad e inconstitucionalidad. El cuadro es simplemente para recordarlos. Pasemos a la otra. La otra. Requisitos de admisibilidad. Entonces, recordemos un poquito. Los recursos extraordinarios tienen dos tipos de requisitos. Uno es admisibilidad. Primero se hace un control antes de estudiar el fondo de la cuestión, si están cumplidos una serie de requisitos que exigen las normas señaladas. En el de inaplicabilidad será el 275 en adelante, que exigen determinados requisitos. Ahora bien, en estos tres recursos extraordinarios hay requisitos de admisibilidad propios de cada uno de los recursos y hay requisitos de admisibilidad comunes que se corresponden a los tres tipos de recursos extraordinarios. Entonces, el primer cuadrito, ¿qué es lo que muestra? Los requisitos comunes, es decir, los requisitos para cualquier recurso extraordinario. Quizá recordando resoluciones judiciales, dijimos que hay 4, pero que había requisitos comunes en las 4. Por ejemplo, lugar y fecha, escrita y firma del juez. Eso eran comunes, pero a su vez, la providencia simple era de una forma, la interlocutoria estamos en el 161, etc. Había requisitos propios. Utilizando esa misma inteligencia, volvemos. Recursos extraordinarios. Hay requisitos propios y requisitos comunes, requisitos de admisibilidad. Esto significa que hay un filtro antes que la Suprema entre a estudiar si tenés o no tenés razón. Esos filtros se llaman requisitos de admisibilidad. Los comunes, sentencia definitiva, no cualquier resolución que dicta la Cámara o el Tribunal de única o última instancia será motivo de un recurso extraordinario. Tiene que ser la sentencia definitiva, es decir, aquella resolución que pone fin al proceso en esta instancia. Segundo, por supuesto va por escrito. Tercero, se interpone dentro de los 10 días. Cuarto, fundado. Es decir, tendré que explicar lo que hicimos en los recursos de apelación, pero ahora la fundamentación es mucho más detallada porque refiere a la ley o al derecho que ha sido violado, más que a los hechos. Los recursos extraordinarios lo que intentan proteger es la supremacía de la ley frente a la interpretación judicial, no los hechos. Los hechos son revisados por el recurso de apelación. El derecho son revisados en los recursos extraordinarios. Autosuficiente quiere decir que leyendo este recurso, el Tribunal Supremo de Provincia pueda entender todo el expediente. Va a tener todo el expediente en su mano, pero uno de los requisitos del recurso es que se baste a sí mismo, lo que en términos jurídicos se llama autosuficiente. Constituir domicilio en la ciudad de La Plata y tantas copias como partes para correr traslado.
De todas formas, con respecto a estos dos, les voy a dejar una preguntita para que ustedes la resuelvan. Constituir domicilio en la ciudad de La Plata. Bueno, ¿qué pasa si en mi fundamentación de recurso extraordinario omití, porque yo soy de Mar del Plata, soy de Dolores, soy de San Martín, soy de Necochea, me olvidé constituir domicilio en La Plata? Por supuesto que la respuesta está en el código. Y tantas copias como partes, ahora ya sabemos que son vía electrónica. Esto tiene que ver con que el código va quedando un poquito viejo en algunos aspectos, pero estos serían los requisitos comunes de admisibilidad de los recursos extraordinarios. Pasamos a la otra, Delphi. Profesor, una consulta. Sí, cómo no. Con respecto al acompañamiento de las copias, es para que se aplique el principio de bilateralidad, ¿verdad? Para que tengan Correcto. la posibilidad de defenderse. Bien. Correcto. A ver, por eso le digo que ahora ha quedado un poco en desuso en tanto y en cuanto todo es vía electrónica. Sí. Pero esto tiene que ver cuando vos, requisitos de la demanda, 330, había una enumeración taxativa que son 6 incisos, pero dentro de los requisitos de la demanda hay formales, impositivos y de fondo. Los de fondo son el 330. Los formales, tasa de justicia, etcétera, como impositivos. Y los formales es que las tenían que ser en tinta azul negra, en hojas A4, y tantas copias como demandados. ¿Por qué? Porque cada demandado lo vas a notificar de tu demanda. Si vos en esta demanda tenés 10 demandados y acompañaste 5 copias, no se puede. El juez te va a intimar. Bueno, acá sería lo mismo. Simplemente que ahora, y en base a la virtualidad, ya las copias son innecesarias, porque vos te metés en el campus o directamente en la página del aporte y la imprimís vos automáticamente. Pero todavía no ha sido modificado ese artículo, más allá que cayó en desuso. Volvemos. Entonces entramos con el primero de los 3 recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires, teniendo claro los requisitos de admisibilidad, comunes, es decir, esos 6 o 7 se aplican para este. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de un recurso de inaplicabilidad de ley o de doctrina legal? Tenemos que recordar un poquito lo que vimos apenas nos conocimos, la primera bolilla del programa, cuando hablamos de fuentes primarias o secundarias, obligatorias o no obligatorias, y la primera habíamos dicho la ley. Y después decíamos la doctrina legal. Entonces, recordar qué es la ley y qué es la doctrina legal. ¿Cuándo puedo interponer este tipo de recurso extraordinario? Cuando la sentencia viola o inaplica, son 2 de las palabras que nos habla el 275, viola o inaplica la ley o la doctrina legal. Por eso les decía que el fundamento de este tipo de recurso ya no es los hechos, sino el derecho. El juez en su sentencia, la Cámara en su sentencia, si bien aclaró todos los hechos, aplicó una ley que era equivocada, una ley que no corresponde a este caso, o bien omitió, se olvidó de aplicar la doctrina legal. El fundamento de este tipo de recurso es cuando la sentencia, porque lo que yo estoy apelando, de lo que yo me estoy quejando, de lo que me causa agravio, es la sentencia definitiva de la Cámara o Tribunal de única o última instancia.
¿Y por qué me agravia? Porque esta sentencia violó la ley, inaplicó la ley, violó la doctrina legal o inaplicó la doctrina legal. Estos son los 4 posibles fundamentos que puede tener debidamente explicado por el principio de autosuficiencia en este recurso extraordinario. ¿Vamos a la otra? Entonces, hasta ahora habíamos visto los requisitos comunes. Ahora empezamos a ver los propios. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Los propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal. No estoy hablando ni de nulidad ni de inconstitucionalidad, que son los 3 recursos extraordinarios. Entonces, el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal. Primero, la sentencia, el monto de condena, del agravio, del perjuicio, del daño, tiene que ser superior a 500 jus. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Entonces, si yo tengo una sentencia, recuerden que jus tiene que ver con honorarios, tienen que ver con la unidad arancelaria, que se utiliza como una moneda constante. Entonces, multiplicando, nos tiene que dar el monto de condena superior a 500 jus. Conjuntamente con ello, este recurso se exige un depósito, es decir, aquel que apela, aquel que interpone un recurso extraordinario, conjuntamente con la interposición del recurso, es decir, dentro de los 10 días, tendrá que acompañar una boleta que depositó a la orden de la Cámara. Para esto hay que pedir que te den un número de cuenta especial, siempre antes de los 10 días, si no después estaría vencido, y depositar un monto equivalente al 10% del proceso, del monto del agravio. Recordemos, para interponer este proceso, el monto tiene que ser superior a 500 jus. Tengo que depositar el 10% de esos 500 jus, pero con un mínimo de 100 y con un máximo de 500. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Requisitos de admisibilidad propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal. Esto no es interpretativo, es lo que dice la ley. Y por supuesto, este último requisito que también está empezando a perder en la medida en que tengamos expedientes electrónicos, pero hasta ahora teníamos de papel. Entonces, un expediente puede tener 10, 15, 20 cuerpos, puede estar pesando 30, 40, 20 kilos. Entonces, hay como una escala. De acuerdo a los kilos, tenés que pagar un franqueo. Es decir, la remisión del expediente de acá hasta La Plata, porque la Suprema se encuentra en la ciudad de La Plata, y después de La Plata para acá. Eso es un franqueo por el traslado. La Cámara te va a decir, bueno, perfecto, esto pesa 30 kilos, tendrás que traer un franqueo, un depósito de 1.000 pesos, 5.000 pesos, lo que fuere. ¿Estamos? Vuelvo. Requisitos de admisibilidad. Si me falta alguno de estos, me rechazan el recurso, no me lo entran a estudiar. Por supuesto que al hablar de recursos extraordinarios, quizá no todos los abogados estamos, le diría, con la práctica suficiente para interponer estos tipos de recursos, que se hacen en determinados asuntos y donde hay estudios
que únicamente se dedican a recursos extraordinarios, porque es una especialidad dentro de nuestra materia. Esto no significa que no lo debamos saber, tenemos que conocer y después, cuando nos llegue el momento, ver si lo hacemos o lo derivamos. ¿Estamos? ¿Vamos a la otra? Profesor, una pregunta. Hoy estoy Sí, la que terrible. guste. Hoy ¿Cómo? estoy terrible. Hoy estoy terrible. No, Alicia, por favor, hoy tenés toda la oportunidad de hacer todas las preguntas. En el caso de que en el litigio hubiese un monto indeterminado, ¿se aplica no menor a 100%? Perfecto, a 100 yus. Es más, esa iba a ser una pregunta de una tarea para estudiar. Bueno. Pero vos ya leíste el código, y diste la respuesta. Vale, Alicia. Gracias. Por favor. En definitiva, ¿cuál va a ser el contenido de la sentencia de la Suprema Corte en un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y de doctrina legal? Sencillo. Va a señalar que la sentencia violó la ley o la doctrina legal. Y acá tenemos un tema, el segundo de los que estamos leyendo. El tribunal o la Suprema, si determina que la sentencia violó la doctrina legal, anula la sentencia y dicta una nueva sentencia. Esto lo vamos a ver también cuando veamos ahora el de nulidad como casación positiva o casación negativa. Una de las facultades de los supremos tribunales es casar, anular una sentencia. La casación negativa es cuando anula una sentencia y la reenvía a una, vamos a suponer, a la misma Cámara de Mar del Plata, pero si estaba en la sala 1, en la sala 2, para que dicte una nueva sentencia. Esto se llama casación negativa. Anula y manda a que se dicte en el tribunal de origen una nueva sentencia. Casación positiva es cuando la misma Suprema o Corte anula y dicta un nuevo fallo. Y por supuesto que la otra de las posibilidades es rechazar el recurso extraordinario. En dicho caso, se pierde el depósito. Si el recurso extraordinario se acoge favorablemente, te devuelven la suma de depósito, no de franqueo. Si la rechazan, el depósito se pierde. ¿Pasamos a la otra? Segundo de los recursos extraordinarios, nulidad. Recuerden, en la provincia de Buenos Aires no hay recurso ordinario de nulidad. El recurso ordinario de nulidad no se encuentra nominado, no existe, se encuentra implícito en el de apelación. ¿Por qué esta aclaración? Porque en el Código de Nación hay un recurso ordinario de nulidad. En la provincia de Buenos Aires no tenemos recurso ordinario de nulidad. El único de nulidad es el recurso extraordinario. Volvemos. Requisitos de admisibilidad. Todos los comunes. Volvemos a recordarlo. Ustedes en mente ya lo tienen. Sentencia definitiva. Tenemos de Cámara o Tribunal de única o última instancia. Y repetimos todos los requisitos que habíamos visto comunes. Y acá le agregamos que la sentencia haya violado
el 168 y el 171 de la Constitución Provincial. ¿Cuándo puedo interponer un recurso extraordinario de nulidad? ¿Cuándo? Cuando la sentencia definitiva de Cámara o Tribunal de última o única instancia viole el 168 o el 171, que ahí se los escribí. Lean Constitución Provincial, 2 renglones. Es decir, cuando la Cámara, por ejemplo, no resolvió todas las cuestiones, no hay voto individual, tienen que votar cada uno de los jueces, no había mayoría de opiniones. Y esto existe porque hubo casos donde se dan estas circunstancias, aunque parezca ridículo. Volvemos, falibilidad humana. O el 171, que la fundamentación que da la Cámara no sea realmente seria o de acuerdo a los elementos probados en el expediente. ¿Puede pasar? Puede pasar, porque el error es humano. Vayamos a la otra. Doctor. Sí. Doctor. Sí, sí, Mirta. Sí, yo, Mirta, sí. No, lo del 171 se puede emparentar con lo que dicen los deberes, el artículo 34, inciso 4, de fundamentar las sentencias definitivas. Por supuesto, por supuesto. Simplemente que el 34, 35, 36 y 37 refieren a los deberes y obligaciones del juez, y acá estamos hablando de un deber incumplido por parte de la Cámara, fundar su sentencia. Perfecto, Mirta. Volvemos. El contenido de la sentencia en un recurso de nulidad, cuando recién le habíamos dicho de inaplicabilidad, lo aclaramos. Ahora vayamos a este. Anula la sentencia y ordena un reenvío, lo que habíamos dicho como casación negativa, o directamente anula la sentencia y dicta una nueva, lo que sería nulidad sin reenvío. ¿Estamos? Repetimos lo que hablábamos antes. Los tribunales superiores tienen dentro de su facultad la casación, que la casación es anular. Puede ser casación positiva o casación negativa. Vayamos a la otra. Y por último, tenemos el recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Se repiten los requisitos comunes. Quizá ahora, viendo los 3 recursos, sabemos que la gran diferencia entre inaplicabilidad de ley es que acá hay una tasación, es decir, refiere al valor dinerario. Tiene que haber determinado monto en juego, se deposita determinada suma y se paga un reenvío o un costo de franqueo. En el de nulidad e inconstitucionalidad, este valor económico no existe. Los requisitos comunes se respetan en los 3, más en el de inaplicabilidad se agregan requisitos económicos que no tienen los otros 2 recursos. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuándo puedo interponer un recurso extraordinario de inconstitucionalidad? Repetimos los 7 requisitos comunes.
Pero la característica es que la sentencia definitiva de Cámara o Tribunal de única o última instancia haya negado, haya cuestionado, haya controvertido la validez de una ley, un decreto, una ordenanza, y acá está subrayado, bajo la pretensión de ser contraria a la Constitución provincial. ¿Estamos? Básicamente, se está preservando la vigencia de la Constitución. Vamos a suponer que me prohíban viajar, que una sentencia me impida viajar, y me dice que hay una ley, hay un decreto, hay una ordenanza, hay un DNU que me impide viajar, una sentencia. Estoy imaginando, eso en la Argentina no existe, ¿eh? Estoy imaginando, entonces, si esta sentencia me prohíbe viajar, y esta sentencia fue dictada por la Cámara o Tribunal de única o última instancia, estaría violando el artículo 14, el 16, el 18 de la Constitución Nacional o Constitución Provincial. Entonces ahí podría interponer contra una sentencia, tiene que haber un proceso, un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Es decir, cuando se está controvertiendo, cuando se está negando la vigencia de un principio constitucional, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Se repiten los requisitos comunes y se agregan estos. ¿Hay alguna otra más, Delfio? Me parece que ahí terminamos. Ahí terminamos. Ahí terminamos. Bueno, volvemos a pantalla completa. Doctor, otra vez. Sí, sí, Mirta, a tu disposición. Acá en la de la inconstitucionalidad solamente de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, nada que ver con lo del bloque, si contraría algo del bloque constitucional. No, no, de la Constitución. Solo de la Constitución provincial. Solo de la Constitución. Está bien. Por supuesto que acá tenemos para seguir 10 minutitos más para decirles, a ver, mañana me recibo de abogado, me dan un asunto y yo espero cobrar ese asunto para hacer un viaje, cambiar un auto, comprarme una casa o salir de joda. ¿Puede demorar 10 o 15 años ese asunto? Sí. ¿Por qué? Una vez de la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia, más o menos estamos entre 8 y 10 años de haberse iniciado el proceso. 8 o 10 años. ¿Le podemos interponer otro recurso? Sí. Recurso extraordinario federal basado en la Ley 48. Ley 48. Se imagina que ninguno de nosotros, yo que soy el más viejo, no estaba, porque data de 1850. 1850. ¿Estamos? Que es el recurso extraordinario federal basado en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 48, que en principio significa que únicamente se puede interponer contra sentencia definitiva de Suprema Corte de Provincia. El primer requisito es sentencia definitiva de Suprema Corte de Provincia. Segundo, dentro de los 10 días. Ya estoy repitiendo los mismos
por eso generalmente los hablo, de los requisitos de admisibilidad que tenemos en el recurso extraordinario provincial común. Se le agrega que no puede tener más de una extensión de 40 fojas, que es autosuficiente. Y hay una serie de requisitos que al solo efecto que ustedes tengan idea, por ejemplo, en hoja que no puede tener más de 26 renglones, que la letra tiene que ser no superior a 12 y no inferior a 11, un Arial 12. Bueno. Lo importante que les queda grabado es que acá tienen otros 5, 6 o 7 años más. Entonces, aquel expediente que comenzó cuando recién recibido creía que me iba a llevar el mundo por delante. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo estás? ¿Puede demorar 15 años? Puede demorar 15 años. No es que todos, no, puede demorar. De ahí que, como un llamado de atención, el primero, busquen ser especialistas y no mediocampistas. Dentro de la profesión hay muchas vetas. No quieren hacer lo que hagan todos. Civil, comercial, no. Busquen impositivo, busquen navegación. Sean especialistas. Sepan escribir a máquina desde ya. No escriban con los 2 deditos. Sepan idiomas. 2, 3 como mínimo. Es la única forma con que van a ser brillantes. Si no, caes dentro de la media, que es difícil. Recuerden que Mar del Plata tiene alrededor de 7.000 estudiantes de Derecho y que se reciben anualmente un promedio de 500 y que los viejos no queremos largar. Queremos seguir porque nunca somos tan viejos como para largar. Si total, un par de añitos más puedo estar. Entonces es un mercado muy competitivo. Y la mejor forma es prepararse. ¿Está? Este era un poquito de sermón. Entonces, tenemos un pantallazo claro de recursos extraordinarios y de todo el panorama de recursos. Tenemos el material subido al campus y por supuesto que tenemos código. Código y código. Recuerden que el tema recursos se toca en la mayoría de los exámenes. Y te van a hacer una preguntita o para sacarte un 10 o para sacarte de la cancha. Depende de dónde y quién la haga. Esto tiene que ver con 2 principios. Nadie engorda un chancho en un día y el que avisa no traiciona. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque deberíamos, o yo debería tener en la plenaria más de 200, 250, por lo menos dentro de las 4 comisiones. Nunca tuve más de 100, 120. Por supuesto que los otros X saben muy bien recurso, pero muchos temitas que no lo vemos en clase, digo recurso como cualquier clase, ¿eh? Cada clase tiene su particularidad y generalmente el docente, esto no para teoría, no para elementos, para todas las materias, les pasa el pregunta como mínimo de lo que él habló en clase. No lo único, lo mínimo. Entonces aquellos que no escuchan o aquellos que no participan, después tienen muchas dificultades. Por eso al cabo del cuatrimestre de esta materia, solo aprueba el 20, el 25% de los anotados. ¿Está? Bueno, terminó el sermón. Espero algunas preguntas y recordándole encuestas. Por favor, dedíquenle 5 minutos. Doctor, no sé, Delfina, si tenemos alguna pregunta, estoy para responder. Hola, Nicolás. ¿Y cómo no? Hola, Nico.
Cuando usted habla de recurso de apelación que proceda contra toda resolución judicial, ¿no procedería, ¿no?, contra una providencia simple que no cause gravamen irreparable? ¿O procede igual de todas maneras? Que eso es lo que la duda que tenga, que le dice el código, que no sé cómo es. Perfecta la pregunta, Nico. La respuesta es no procedería, porque para que proceda un recurso tiene que haber agravio. En la medida el recurso, si bien procede contra toda resolución, en la medida en que no haya agravio, que no haya perjuicio, que a vos no te joda, que te dan todo lo que te dan, no podrías apelar. Por eso cuando hablamos del recurso de apelación, y habíamos dicho el speecher, que es de un renglón, que causándome agravio irreparable la resolución de fojas tal, interpongo recurso de apelación. Te tiene que causar agravio e irreparable, que es la segunda, es que no se pueda solucionar a lo largo del proceso, porque hay resoluciones que quizá hoy te afectan, pero que mañana podrían cambiar. Ahora, si esa resolución, 99,9%, no se puede cambiar a lo largo del proceso porque ya adquirió la calidad de firme o cosa juzgada, el agravio es irreparable, que serían los dos elementos básicos para que prospere cualquier recurso. ¿Está mejor así, Nico? Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo hacer una consulta más rápida? Sí, señor. ¿Listo? Que me quedó la duda cuando usted dijo que si el apelante se olvidaba de constituir o omitía constituir domicilio en La Plata. El recurso extraordinario. Claro, sí. Dice que, por lo que leo en el código, dice que quedará notificada únicamente de las providencias de la Corte Suprema, de la Suprema Corte, perdón, por Ministerio Ley. Entonces, esa es la respuesta. ¿Únicamente de las providencias o de cualquier resolución judicial? No, todo. El sentido del artículo de providencia habla de todas las resoluciones. Recordemos, como medio de notificación, que si bien tenemos 8 medios de notificación, el Ministerio Legis es la regla principal, por lo menos hasta la virtualidad, es aquel que dice que las resoluciones quedan notificadas los martes y viernes, y a partir de ahí el primer día de nota, porque generalmente en notificaciones a todos se le pregunta, ¿cuál es la regla? Ministerio Legis, no es la cédula. Muchos dicen cédula, no, la cédula es únicamente en los previstos en el 135 en los casos que haya cita. Todos los demás, es decir, la regla es Ministerio Legis. Gracias. A vos. Alfonso, ¿Alguna otra, Delphi? Una Si consulta. tenemos... Sí. Sí. ¿Podría repetir, por favor, lo de recurso desierto? Sí. Recurso desierto es aquel recurso en el cual el apelante no lo fundó. Entonces, ¿qué es un recurso desierto? El efecto del recurso sin fundamentación. Acordate que en el de apelación se interpone sin fundamentación, pero después, ya sea en el memorial o en la expresión, uno expresa la fundamentación. ¿Vale? Bien. Y ¿La dejamos a Delphi con alguna pregunta ahora? disculpe, habías mencionado también sobre el alcance de los recursos o alcance de los efectos, no recuerdo bien. No, lo que habíamos dicho es el alcance o el efecto, perdón, de un recurso desierto es que queda firme la resolución apelada o la resolución que me causa agravio. Eso era, claro. Gracias. Vale, Franco. Sí, está bien. Gracias. Delphi. Acá enviaron por chat una pregunta, Carolina, dice, el artículo 253, cuando dice el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia,
Dice, ¿a qué se refiere? Justamente lo que hablamos. A ver, en la provincia de Buenos Aires dijimos no hay recurso ordinario de apelación, no hay nominado, no existe el nombre del recurso de nulidad. ¿Y cuándo habría nulidad? Cuando no se cumplen, volvamos a acto jurídico y acto procesal, los requisitos que el acto establece. En ese caso, una sentencia que le falta una firma, entonces, en la provincia de Buenos Aires, la nulidad se persigue o se obtiene a través del recurso de apelación. Yo interpongo el recurso de apelación y mi fundamentación va a estar referida a la nulidad de la sentencia. Pero no existe en forma autónoma un recurso de nulidad ordinario. Y eso es lo que está diciendo el artículo, que en la provincia de Buenos Aires el recurso de nulidad se encuentra implícito, incluido dentro del recurso de apelación. ¿Queda mejor así? Perfecto, creo que quedó claro. No tenía audio, Perfecto. pero creo que... Vale, lo aclaramos. ¿Alguna otra? Yo, profesor, disculpe. Señor. La Suprema Corte, en la resolución que haga lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad, ¿puede casarlo negativamente o casarlo positivamente en el contenido de la sentencia? Sí. Más allá que concretamente en el recurso de inconstitucionalidad, la Suprema Corte no habla de casación, directamente dicta un nuevo fallo o te rechaza el recurso. O sea, que sería equiparable a una casación positiva, digamos. Exacto, pero en términos específicos la casación se da el de inaplicabilidad o en el de nulidad. En los dos primeros, claro. Automáticamente dicta uno nuevo. Nunca mandó a hacer un nuevo fallo. Pensé que podía mandar a dictar un nuevo fallo a la Cámara. No, por eso vale tu aclaración. Perfecta, Nico. Gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguna otra? Bueno, en principio, y ya despidiéndome, les agradezco el tiempo, la inversión. Espero haber sido lo suficientemente claro y motivarlos para estudiar el derecho procesal. Recuerden, el derecho de fondo lo sabe el juez, pero si yo equivoco el camino, puedo tener una sentencia adversa porque nadie me va a salvar. Y si equivoco el camino, seguramente tendré mala praxis. El derecho de fondo lo sabe el juez y lo aplica el juez. No estoy diciendo que no estudiar el derecho de fondo, el civil, el penal, está bien. Sino estoy diciendo que el derecho procesal es fundamental porque si no cumplo los pasos que vimos en todos los determinados institutos, no los voy a poder aplicar. Segundo, los esperamos dentro de una semana con toda la suerte del mundo. Reitero mi agradecimiento a todos ustedes y en especial a mis 3 colaboradores. Sé que Campana no vino, pero está también por ahí, en haber tenido, ya sea Delfina, ya sea Ezequiel, no veo a mi otro colaborador que está siempre, pero recuerden, cualquier duda en los próximos días siempre tienen a ellos para poder acudir. Reitero. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta antes que se retire? No me quedó muy en claro, perdón si la hago, pero no lo entiendo de verdad. ¿A qué se refiere cuando dice constituir domicilio legal en la ciudad de La Plata? Vale, si vos recordás al principio de todo proceso, pensemos en demanda, cuando uno de los requisitos, creo en el artículo 330 y creo que el inciso segundo, el inciso primero habla de nombre completo y datos personales, es constituir domicilio. Y siempre pensando en la demanda. Y siempre el actor
cuando inicia la demanda, constituye o presenta dos domicilios. Uno que es el real y otro que es el legal o constituido, que es el de su abogado. Y esa misma obligación tiene el demandado. Cita, nombra un domicilio real donde vive Carlitos y un domicilio legal o constituido donde está el estudio de su letrado. Cuando el expediente se va a la Corte, o a la Suprema en particular, recordad que yo estoy actuando en Mar del Plata. Para que vaya a la Suprema, uno de los requisitos de admisibilidad es que tenga constituido un domicilio legal dentro de la ciudad de La Plata. Ese es uno de los requisitos que exige nuestro recurso extraordinario, que por supuesto va quedando sin efecto porque la constitución ahora de todos los abogados de domicilio electrónicos, antes te llegaba la cédula en papel, por eso había que hacer un domicilio legal. Ahora la cédula es electrónica. Entonces, se está reemplazando el domicilio legal por el domicilio electrónico. Pero como en particular este artículo no ha sido modificado a la fecha, es uno de los requisitos mediante los cuales, si vos no lo hacés, y en este caso en particular, el tribunal te va a tener por constituido en los estrados del juzgado. Es decir, aplica el 133, conforme nos lo decía Mirta cuando aclaró el tema. ¿Está, Lucy? Perfecto. Sí, clarísimo. Gracias. Bueno. Mis saludos a todos, mi agradecimiento a los 3 colaboradores que he tenido siempre y suerte para todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Gracias, Delphi. Chao, doctor. Chao, gracias.